Bienvenido a Contrapodertes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, que el teléfono que se encuentra en pantalla, o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy tenemos foro antiizquierda en materia de relaciones internacionales. Contrapodertes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapodertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy, como todos los viernes, pues vamos a tener un foro muy interesante en esta oportunidad de relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina, afortunadamente. Tú muy bien has dicho, este viernes se lo dedicamos a un tema de suma importancia, que son las relaciones internacionales, porque, bueno, hemos visto cómo la izquierda, si hay algo que hay que respetarle, por así decirlo, es que a nivel internacional han trabajado muy bien y a nivel internacional han logrado pues impulsar todas sus agendas, no solamente dentro de unas fronteras específicas, sino que es un proyecto justamente internacional. Y para conversar sobre este tema, tenemos a dos invitados bastante interesantes y que saben mucho del tema. Tenemos a Yomar Moreno desde Venezuela, él es miembro del Movimiento Libertario, es el coordinador para el área central. Y tenemos a Andrés Guilarte, que es internacionalista. Bienvenido, Yomar, y bienvenido, Andrés, ¿cómo están? Muchas gracias, Esteban, muchas gracias a José y al equipo de Contrapoder por tenernos aquí. Un saludo a ustedes y gracias por la invitación. No, siempre un placer conversar con ustedes dos. Y bueno, como les decía, la izquierda internacionalmente nos lleva una ventaja bastante importante, diría yo. Y quiero empezar contigo, Yomar. Vamos a hablar un poco primero del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué la izquierda a nivel internacional se ha podido acoplar tanto y ha podido trabajar de una manera tan eficiente, mientras que, bueno, la contraparte, llámese derecha, llámese conservadores, libertarios, liberales, lo que sea, no hemos podido lograrlo? ¿Cuál es el diagnóstico? Realmente el problema aquí respecto al logro de la izquierda a nivel internacional es por su coordinación, por su colaboración. Aquí los gobiernos que no son socialistas en Latinoamérica y también alrededor del mundo tienen cero colaboración entre sí. Más allá de relaciones diplomáticas cotidianas, no hay organizaciones internacionales que aglomeren a alternativas que no sean socialistas. Evidentemente está la Internacional Liberal, están demócratas cristianos, entre otras agrupaciones, pero estas agrupaciones realmente están muertas, realmente no tienen efecto en la vida de las naciones. Y cada una de estas formas políticas, sin importar qué tan a la derecha esté o esté en el centro o se opongan realmente al socialismo, se atomizan, se aíslan en su política doméstica en vez de proyectarse a nivel internacional. Eso lo podemos ver nosotros con cómo era los gobiernos democráticos en la región desde que ha llegado el chavismo al poder. Es ahorita, luego de 21 años, que Latinoamérica, y poco ha podido hacer, ha reclamado la violación de derechos humanos, el saqueo sistemático, las violaciones a la propiedad privada, los asesinatos extrajudiciales, en este momento. Pero cuando Chávez estaba en el poder, o eran cómplices, porque el Foro de Sao Paulo gobernaba Latinoamérica, o eran como, por ejemplo, el presidente Piñera, o fueron como Juan Manuel Santos, o fueron como Enrique Peña Nieto, y bueno, una larga lista de mandatarios, como Rajoy, y bueno, ya creo que la Unión Europea ha demostrado qué tan débil es en política exterior respecto a esto. Entonces, esa falta de coordinación, esa falta de compromiso internacional, y además de no visión sobre el futuro de la región, hace que la izquierda tenga espacio libre en el momento de conspirar en contra de la democracia y la libertad individual en el mundo. Andrés, tu diagnóstico también, ¿estás de acuerdo con Yomar? ¿Le agregarías algo o te parece que su análisis no está en lo correcto? No, sí estoy de acuerdo, por supuesto, pero también agregaría que este problema tiene otra faceta. Creo que también hay que pasar parte de la culpa a la actuación de la derecha en toda la región. O sea, si nos vamos al caso de cuando empezó el chavismo con el inicio de este siglo, en los años 2000, o sea, cómo se expandió
la izquierda en Latinoamérica, también hay que ver cómo se expandió en cada país, que las alternativas a dichos candidatos no lograron llegar al poder y se armó toda esa red. En principio, lo diría, el primer factor fue eso, de que la derecha no tuvo realmente una alternativa eficiente, bueno, con la excepción del gobierno de Uribe en esos años, que digamos fue uno de los muros de contención, al menos en esa parte regional con el gobierno chavista, pero sin duda alguna también fue la sobreconfianza en el sistema internacional, la sobreconfianza en las instituciones que nos ha dejado el mundo libre, que poco a poco nos estamos dando cuenta que nos está fallando, porque no se empezó a dar el mundo cuenta de la desgracia y el problema que era el chavismo en la región, bueno, y lo que ha pasado en la crisis de Venezuela, sino 21 años después, porque siempre se ha tenido esa dialéctica de que, bueno, que a los gobiernos hay que respetarlos en todas sus instituciones, pero se deja de lado que muchos de los principios, por ejemplo, los que tuvimos en la Carta de la OEA, que tenían enfatizaban que gobiernos que no fuesen democráticos, pues simple y llanamente no se les va a reconocer de tal forma. O sea, aquella idea, por ejemplo, que tenían durante la época de Betancourt, que no comparto muchísimas cosas con él, pero en su lado internacional, lo que era la doctrina de Betancourt, esa doctrina de no reconocer al gobierno democrático, pues terminamos siendo nosotros víctimas de lo mismo, y la región entera. Al poner confianza simplemente en las palabras, al poner confianza en las instituciones, y la izquierda fue ganando, como bien lo dijo Yomar, espacio en todas esas instituciones. Se concretó el Foro de Sao Paulo, se concretó no solamente en la región, sino en el resto del mundo, porque, o sea, Chávez era un tipo que en cualquier parte del mundo era visto como que era un salvador. Aquí en Estados Unidos, Bernie Sanders solía decir que en Venezuela se estaba construyendo el paraíso en la tierra, cosas por el estilo. O sea, era una enfermedad que todavía, por supuesto, está allí en Venezuela. Y bueno, algunos gobiernos en Latinoamérica están buscando luchar contra ellos, pero pondría mucha parte de la culpa, porque siempre soy de ese estilo. O sea, de que si el enemigo ha logrado hacer tanto es porque nosotros hicimos menos. Y me parece que eso fue uno de los principales errores. La derecha, con su falta de alternativas reales a la izquierda y la sobreconfianza de toda la región en esas instituciones. Antes de pasar a los... Pero está bien, fíjate algo, ¿no? Ok, pero ¿y qué pasa en estos momentos que está Bolsonaro en Brasil, está Duque en Colombia, está Piñera en Chile, está Donald Trump en Estados Unidos, por nombrar algunos, sin mencionar que la República Dominicana, que también creo que es derechista, no estoy seguro, no estoy muy seguro, pero creo, y algún otro que se me escapa, el de Uruguay, la calle Po, que también es derechista. Bueno, ¿qué pasa en estos momentos? Que hay una cantidad de gobiernos importantes de derecha, pero no se nota realmente la contención, no se nota la conexión de la que hablaba, o la falta de conexión que hablaba Yomar. ¿Qué tendrían que hacer tanto esos gobiernos como los partidos de derecha de los diferentes países para poder realmente ser una plataforma sólida que contenga a la izquierda en América Latina? Yomar. Bueno, uno de los primeros pasos, y como se ha venido diciendo, es tener propuestas. Porque no podemos decir que Piñera sea ningún tipo de alternativa cuando él apoya a la constituyente en Chile. No podemos afirmar que Iván Duque tiene la capacidad de afrontar los problemas cuando nosotros hemos visto a lo largo de su periodo presidencial que no ha podido afrontar todos los problemas, aunque ha sido un gran aliado de la causa venezolana, y eso no hay que tener ningún tipo de duda. Tampoco podemos pedir que el PAN o el PRI, en este caso en México, sean una alternativa, cuando ellos son exactamente lo mismo que lo que significó Acción Democrática y COPEI en Venezuela. Lo que hace falta en Latinoamérica básicamente es alternativa. Ahí está Ecuador. Lenín Moreno, ¿de dónde viene? Viene de una vicepresidencia con Rafael Correa. Realmente en Latinoamérica son muy pocos. Brasil con Bolsonaro y la calle Pou en Uruguay, pero realmente no hay como gobiernos que realmente representen una alternativa en Latinoamérica. Y además de eso, tenemos que también entender de que estos gobiernos tienen casos de corrupción, tienen problemas internos en sus filas, no han tenido ni siquiera la capacidad de concretar una base política que los respalde. En las últimas elecciones, por ejemplo, municipales, en Colombia la izquierda arrasó en las municipales porque tanto la derecha, que no está con Uribe, como el Centro Democrático no tuvieron la capacidad de movilizar a las personas y muchísimo menos a sus propias bases. No es un secreto que el Partido Centro Democrático tiene facciones que en cualquier momento terminan dividiéndolo. Y como lo vemos en Argentina, la alternativa o están haciendo, como por ejemplo en el caso de José Luis Esper con el Partido Libertario, o simplemente se queda en políticos como Mauricio Macri.
Andrés, tu opinión. Bueno, fíjate, el diagnóstico que yo di era cuando estaba empezando el 2000, como tú bien lo señalabas, ahorita es un panorama distinto. Tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro. Duque, a pesar de que, bueno, no es ni un Bolsonaro ni un Trump, está allí, o sea, no es no es la izquierda como al menos intentan con Petro, pero para mí esto simplemente se va a ver qué es lo que va a hacer la derecha a nivel regional cuando ya pase al menos un par de años. ¿A qué me refiero con esto? Trump apenas tiene su primer periódico, esperemos con Dios, bueno, de que puede llegar a su segundo periodo. Igual con Bolsonaro, o sea, son gobiernos que están empezando a tratar de quitarle los espacios a la izquierda que ya tienen 20 años en el poder en Latinoamérica, o sea, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, y como bien lo decía Yomar, internamente esas fuerzas políticas no están totalmente cohesionadas como si lo están las de la izquierda, y esa cohesión, a mi parecer, solamente se va a lograr primero con resultados, que estos gobiernos realmente lleven a cabo las propuestas que han dicho que van a llevar. Todos los avances que está tratando de hacer Trump con el tema de los impuestos, por ejemplo, entre otras cosas, para no ponerme muy específico con políticas públicas, pero que estos resultados afiancen en primer lugar esa fuerza dentro de los partidos, porque a medida que ellos empiezan a afianzarse dentro de sus partidos como una fuerza monolítica, pues van a empezar a tener esas conexiones con otros países. O sea, no podemos, me sorprendería que viésemos antes de que termine el año una alianza regional del hemisferio en cuanto a esa derecha, como si lo hizo el Foro de Sao Paulo. Para mí tiene que primero pasar un poco para que realmente se afiancen, que podamos ver que esto no sean gobiernos extraordinarios, que después Bolsonaro pues simplemente vuelva a la izquierda radical, que pierda a Trump y vuelva a Biden, y ese tipo de cosas. O sea, tiene que realmente sentarse el precedente para que esta surge de la derecha a nivel internacional no sea algo extraordinario de un momento, sino que realmente sea una fuerza que empieza con el paso de los años. Cuando eso se empieza a afianzar, es que vamos a empezar a poder ver una fuerza internacional que equipare en cuanto al menos coordinación a la izquierda, pero eso no creo que pase de la noche a la mañana, porque lamentablemente tardamos 21 años en realmente empezar a pelear contra esta fuerza. Independientemente por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que son grupos que digamos, están ideológicamente definidos, hay otras organizaciones internacionales como la ONU. La OEA quizás ahorita la salvó un poco Almagro en esa ruta que llevaba, ¿no?, de defender a los gobiernos tiránicos. Pero bueno, la ONU la ONU más bien sigue reconociendo a Nicolás Maduro. Sabemos que coloca en su Consejo de Derechos Humanos a países que son líderes en violación a los derechos humanos, y normalmente con una tendencia a la izquierda, y condenan siempre con mucha fuerza a Israel, a Estados Unidos, a Chile ahorita porque está Piñera en el poder, y todo lo que sabemos es decir, de una u otra manera, así no se vendan ellos como una organización ideológica, terminan haciéndole el favor a la izquierda. ¿Cómo nosotros podemos, bien sea, infiltrar esas instituciones existentes para girarlas un poco hacia la derecha, o crear organizaciones, y repito, no ideológicas, no como el Foro de Sao Paulo que te da una lista, sino estas organizaciones internacionales que agrupan países y que dicen defender derechos humanos, que tienen supuestamente unos planes objetivos? ¿Cómo infiltramos o cómo creamos nuestras propias organizaciones que realmente se aboquen a lo que dicen que son sus funciones? Yomar. Bueno, en primer lugar hay que entender de que uno de los principales problemas de organismos como la ONU es que los países miembros, al principio, eran los países, bueno, democráticos, libres, los vencedores de la guerra, pero a lo largo del tiempo, y más por los procesos de independencia, las dictaduras militares, los aliados de Nicolás Maduro, etcétera, han opacado las voces democráticas dentro de estos organismos. Y como funciona la ONU, dudo muchísimo de que se pueda reformar internamente si no se comienza un acercamiento a estos gobiernos. A esto me refiero, por ejemplo, a países tan pobres o subdesarrollados en el sudeste de Asia o en el África, que tienen básicamente el mismo poder de voto que cualquier país democrático. Eso impide que las democracias alrededor del mundo, sin importar qué tan poderosas sean, puedan desplazar a Venezuela, a Irán, China o Rusia del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero tampoco veo viable crear organismos internacionales como esos, porque sería básicamente también excluir a estas naciones, y no creo que sea una vía viable para las democracias occidentales, por lo menos. Me parece muchísimo más viable concentrarse en los organismos regionales de cada una del mundo, pues. Por lo menos en Europa, con el tema de la OTAN,
y Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica con el tema de la OEA, con el TIAR, como también ahorita que el año pasado los gobiernos de Brasil, Ecuador, bueno, cuando Macri estaba, Argentina y Piñera habían propuesto reemplazar el UNASUR por una nueva organización suramericana. Esta clase de organismos sí les veo viabilidad, pero organismos internacionales de ámbito global realmente no veo que sean posibles ni crear ni infiltrar por su naturaleza. Andrés. No, totalmente de acuerdo. O sea, el problema con las Naciones Unidas, como yo lo decía Yomar, es esa naturaleza. O sea, fíjate, para poder realizar un cambio extraordinario en las Naciones Unidas tendrías que cambiar los gobiernos de Rusia y de China, cosa que, bueno, no creo que sea posible en el corto plazo, porque de otra forma el Consejo de Seguridad es quien dicta qué es lo que se va a hacer en las Naciones Unidas o no. No es como la OEA, donde el secretario tiene mayor fuerza, tiene mayor visibilidad, mayor manejo en cuanto a llevar cosas, como bien tú decías, Almagro, pues le dio una nueva cara a la OEA, pero eso no pasa en las Naciones Unidas. Antonio Gutiérrez en las Naciones Unidas, pues es simplemente un cero a la izquierda en cuanto a media se refiere. O sea, sus funciones, como bien lo dice, en las Cartas de las Naciones Unidas no tienen esas mismas funciones como las tiene un Almagro en la OEA. Entonces, para realmente buscar cambiar por completo las Naciones Unidas, tendríamos que cambiar esos dos gobiernos o que pase algo que permitió que en un principio se crearan las Naciones Unidas, que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, porque si no es para la Segunda Guerra Mundial, pues no se hubiese creado ella, así como la Liga de Naciones no se creó después de la primera. O sea, a menos que pasen eventos a nivel internacional, que sean un sismo, que cambie por completo la forma en la que vemos las relaciones internacionales, la forma en la que vemos las instituciones liberales que nos dejó esa época, pues lo veo muy complicado. Estoy de acuerdo que más bien hay que enfocarse en las organizaciones donde no es tan complicado cambiar su naturaleza, como lo es la OEA, como son las organizaciones regionales, y más bien restarle poder a estas organizaciones supranacionales, como las Naciones Unidas. O sea, simplemente volver a lo que siempre nos ha dado la enseñanza de las relaciones internacionales, que el realismo es lo que vale. O sea, la anarquía del mismo sistema, las Naciones Unidas nos hemos dado cuenta que no puede modificar, ponerle control a esa anarquía. Son los estados los que ponen orden en lo que es el concierto internacional. Estamos viendo cómo, bueno, Estados Unidos intenta hacer una que otras acciones a nivel internacional y que cada país retome esa idea, porque darle tanto poder y esperar que las Naciones Unidas haga algo es esperar que estos 5 del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia se pongan de acuerdo, y eso no va a pasar. No lo hemos visto. Siempre hemos visto cómo llegan tarde a cada una de los eventos que han pasado a nivel internacional desde que se creó, y creo que más bien la intención tiene que ser esa, volver a la predominancia del Estado a nivel internacional más que de las relaciones de las organizaciones internacionales, de estos organismos, y darle mayor predominancia donde estos estados pueden tener mayor énfasis, que son las organizaciones regionales. Bueno, yo estoy de acuerdo, sobre todo que lo que debería hacerse, ya que no se puede cambiar a nivel macro en esos cinco países, es que la derecha tuviera la oportunidad de gobernar por mucho más tiempo los países de América Latina. Eso es lo que realmente, la única manera de infiltrar es que la derecha tenga más posiciones de poder que no la está teniendo. Ahora yo quiero volver un poco a lo que es la esencia de la derecha como tal, porque yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido la derecha, tanto como ideología, como en materia de relaciones internacionales, es su individualismo. Yo creo que el excesivo individualismo en la derecha es la que hace que no se pongan de acuerdo, o cuando estén en posiciones de poder no se ayuden entre sí. De hecho, me atrevería a decir que no hay suficientes medios de comunicación de derecha para exponer las ideas y contrarrestar lo que hace la izquierda comunicacionalmente, que cacarea todo lo que hace a nivel internacional. Entonces, lo que yo les preguntaría a ustedes es, ¿cómo hacer para que las organizaciones de derecha, tanto políticas o no políticas, que aspiran llegar al poder en los diferentes países, tengan la conciencia de que deben trabajar más entre ellas y apoyarse y no ser tan individuales? Porque esa individualidad es lo que las ha debilitado desde mi punto de vista. ¿Qué habría que hacer para que eso no funcione de esa manera, Yomar? Bueno, una de las principales cosas que hay que destacar es que muchos de estos gobiernos de derecha se atomizan no solamente por temas logísticos o de intereses políticos, sino también por temas ideológicos. Por ejemplo, en Europa, muchos movimientos nacionalistas o conservadores no les interesa tener una política exterior activa respecto a la defensa de las libertades individuales o a la condena del socialismo, más allá de sus problemas domésticos. El primer paso que hay que hacer aquí es obtener la información sobre quiénes dentro de estos países sí quieren y sí van a desempeñar una política exterior activa. Por ejemplo, como
En el caso de Estados Unidos, todos sabemos cuál va a ser la diferencia en política exterior si ganan los republicanos o ganan los demócratas. Lo mismo que pasa en España, si gana o se mantiene el PSOE en el poder, o Vox obtiene, o el PP también. Entonces, tenemos que aliarnos y buscar las alternativas que quieran tener una política exterior activa. No es lo mismo que nosotros consigamos de aliado a Macron en Francia, a que Marine Le Pen llegue al poder en Francia, que tiene una política realmente aislacionista. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. En Latinoamérica y en alrededor del mundo, las organizaciones políticas, los partidos, y bueno, en últimas instancias, los parlamentos y presidentes, deben tener una visión internacionalista en el momento de desarrollar la defensa de las libertades individuales. Si eso no ocurre, que es lo que nosotros estamos viendo, bueno, la izquierda seguirá avanzando alrededor, no solamente de América Latina, sino del mundo. Andrés. Sí, yo estoy de acuerdo, y también para hablar un poco con lo que decías tú, José, o sea, para poder tener cualquier cambio a nivel macro hay que tener los cambios a nivel micro, o sea, y los partidos, o sea, todo lo que son la maquinaria de los partidos, pues tienen que realmente tener una conciencia de que cualquier proyecto que tengan es a largo plazo. Esto no es simplemente, bueno, por ejemplo, Brasil, bueno, llegamos al poder, excelente, de pinga, no. O sea, es algo que tienen que tener realmente un proyecto a largo plazo, y no solamente ellos, sino que cada uno de los partidos. Para mí se van a necesitar, más allá de los temas de movimientos, van a necesitar líderes muy importantes, no solamente líderes frente a las cámaras, sino los que son los operadores de todos estos partidos, personas que realmente también tengan esa idea a largo plazo, crear estos proyectos. Por ejemplo, pongamos que hay algún operador en Brasil que realmente quiera hacer este tipo de cosas, pues que él sepa que tiene que ir a Colombia a hablar con las personas, que él sepa que tiene que ir a Estados Unidos, que tiene que ir a Chile, que tiene que ir a España, que tiene que ir a todos estos países, y crear más relaciones entre ellos. O sea, de forma tal de que todos empiecen a darse cuenta que la única forma de tener la izquierda a nivel mundial es teniendo más derecha. O sea, teniendo realmente una derecha que le ponga un freno, que le ponga un hasta aquí. Porque de otra forma, o sea, no hay de otro. Entonces, es un tema de que así como el chavismo no nació en el 2000, no nació en el Caracazo, sino que vienen haciendo de los 60, pues bueno, podemos pensar que simplemente con ganar una que otras elecciones en otros países, pues vamos a acabar con esa guerra de trincheras que vienen haciendo desde hace décadas. O sea, ellos saben cómo hacer eso, en eso son muy eficientes. Y nosotros, bueno, hay que aprender de ello también. Creo que lo estamos aprendiendo. Creo que de una u otra forma, todo eso que tú bien decías, de que, bueno, que algunos son más individualistas que otros son más nacionalistas, creo que todo eso poco a poco se va a ir afinando, se van a ir limando esas asperezas que puedan tener diferentes movimientos, para poder tener realmente un movimiento internacional que vaya en contra de ellos. Pero eso no va a pasar de una u otra forma, a menos de que estos líderes, estas personas que opinan como nosotros, que estoy segura que existen, empiecen a llamarse entre sí, empiecen a darse cuenta de que tienen que tener más relaciones entre ellos, y que las cosas no simplemente es acabar con Lula en un momento, porque ahí está Lula otra vez, no es acabar con Petro porque ahí está Petro otra vez, y ya lo vimos en Argentina. Pensaron que, bueno, llegó Macri, todo va a estar bien, se acabó con el chavismo allí, y volvió Cristina para volver a dar el otro golpe. Las cosas no solamente son un solo golpe en seco, hay que realmente ver una estrategia a largo plazo para ganar todos los rounds. Pregunta concreta para una respuesta concreta. ¿Realmente tiene la derecha suficientes operadores a nivel internacional, Yomar? No, no los tiene. Porque si los tuviera, no solamente no estuviéramos en esta situación donde vemos que los gobiernos democráticos, bueno, son débiles, sino que además de eso veríamos activamente sus relaciones, su colaboración, su avance en el desarrollo de sus países y de América Latina. Pero realmente estos países, dudo mucho que tengan, además de relaciones domésticas y comerciales, algo más. Y eso pasa no solamente en América Latina, sino alrededor del mundo. Por eso nosotros vemos el avance del castrocomunismo, el avance de China, los abusos internacionales de Rusia, como en el 2014 con la anexión de Crimea. Realmente no hay como una coordinación internacional lo suficientemente fuerte para detener estos avances que vemos en la última década y, bueno, a principios del siglo, que tiene la izquierda en el mundo. Andrés. No creo que tengamos las suficientes no solamente operadores, sino pensadores intelectuales a nivel internacional para hacer el cambio ya, pero sí para empezar a generar los cambios generacionales para que podamos tener más de ellos en los próximos años. O sea, todo lo que estamos viendo con los operadores de Vox, con los operadores republicanos, con los operadores de cada uno de estos países, o sea, personas, influencers, como lo están tratando de hacer España y en Argentina, son personas que tal vez no vayan a generar el cambio ya,
pero van a sentar esas bases, esa conciencia, esa idea, y lo que acabo de decir, o sea, esa necesidad que se tiene de que si que se quiere ver el fin del chavismo, del socialismo en Latinoamérica, pues hay que hacer todos estos proyectos a largo plazo. Este tipo de individuos creo que sí tienen las capacidades para generar esos cambios que permitan tenernos más de ellos, que ellos sean simplemente los mentores, los que guían los guías para que nuevas generaciones puedan tener más y más y más peso, porque así lo vimos como hicieron las izquierdas también, pero no es que el día de mañana ya tenían todos sus operadores. Castro no empezó un día para otro, o sea, Castro empezó a hacer ese guía para los de izquierda radical, que poco a poco fue generando más, y cuando nos dimos cuenta, pues ya todos ellos tenían el poder. Eso es con el tipo de cosas que tenemos que hacer nosotros también. Bastante importante eso que estás diciendo, Andrés, porque a veces hay que estudiar al enemigo para entenderlo y para saber además cómo derrotarlo, ¿no? Muy importante eso que estás diciendo. Ahora, fíjense, yo sé que tanto Andrés como Yomar defienden el libre mercado y quiero hablar un poco de eso en cuanto a relaciones internacionales. Hay una frase muy famosa de un señor llamado Frédéric Bastiat, ¿no? En donde que él decía, en donde no cruzan los bienes, cruzan los ejércitos, básicamente diciendo que, bueno, cuando hay comercio entre los países, la paz es mucho más factible, porque si tú tienes intereses con ese país, lo más probable es que te la tengas que llevar, así te la lleves mal con ese país, lo más probable es que, bueno, tengas que llegar a ciertos acuerdos para poder seguirse beneficiando mutuamente. En una Venezuela o en una derecha internacional, ¿no? El tema del mercado es una excusa suficiente para seguir teniendo relaciones con dictaduras y tiranías que violan los derechos humanos. Yomar. Realmente no. Porque básicamente para tener libertad económica y comercio internacional se debe tener una serie de garantías en todos los niveles. Y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión y la monopolización de los medios de producción por parte de oligarcas y boliburgueses, en el caso venezolano, no son libre mercado. Lo vemos en el caso de China. El mundo a nivel internacional creyó que el modelo de Hong Kong se iba a expandir al resto de China cuando comenzaron con las zonas económicas especiales. Pero ¿qué ocurrió? Realmente estas zonas económicas especiales no son libre mercado. Son simplemente zonas donde miembros del Partido Comunista y empresas internacionales alquilan la propiedad del terreno para tener su actividad económica, pero no hay derecho sobre la propiedad, no hay libre mercado y muchísimo menos hay garantías a las libertades económicas. Yo creo que lo primero que hay que entender es que el libre mercado no es simplemente circulación de capitales, es una serie de principios e instituciones, tanto humanas como estatales, que deben ser respetadas y enmarcadas dentro de un marco internacional, lo cual no tenemos hoy en día más allá de ciertos tratados internacionales que, a mi parecer, tienen muy poco de libre mercado. Creo que la primera acción que debemos tomar en el momento en que los gobiernos, tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo, vayan practicando el libre mercado, es no solamente parar el comercio con estas dictaduras, sino buscar los medios suficientes para que estas dictaduras no estén dentro de los organismos internacionales, como lo es China, dentro de la Organización Mundial del Comercio, que goza de, bueno, privilegios económicos al ser un país calificado como en vías de desarrollo, no tiene ni siquiera las mismas exigencias internacionales como las tiene países como Alemania, Francia o Estados Unidos, que le da ventajas estratégicas a nivel internacional. También ahí vemos cómo China somete a las empresas internacionales por su mercado interno. Ahí vemos cómo, cuando estaban sucediendo las protestas en Hong Kong, múltiples multinacionales simplemente guardaron silencio, censuraron a sus propios miembros y accionistas en el momento de reclamar por las violaciones de derechos humanos. Y bueno, todo lo que eso significa. En Hong Kong, además, por ejemplo, las empresas tienen derecho a voto a través del Congreso y del Consejo Legislativo, y estas nunca van a votar y nunca votan en general en contra de las decisiones que vayan alineadas al Partido Comunista Chino. Entonces, las libertades económicas tienen que ser completas o no son libertades económicas. Andrés, la misma pregunta, ¿justifica el libre mercado tener relaciones y comercialización con tiranías? No, por supuesto que no. Y fíjate, para poner un caso práctico, lo podemos ver en los debates, al menos de la comunidad libertaria aquí en Estados Unidos, con la candidatura de Joe, que te plantea entre una de sus propuestas a nivel internacional es tener tal vez una idea de aislacionismo y de neutralidad con países como Venezuela.
con esa premisa que tal vez decía, que también decía Pablo en su momento, de que como se trató de hacer con China, con la apertura, o sea, que a partir del soft power, de que poco a poco vamos a ir cambiando a través del libre mercado, vamos a cambiar la actitud de estos regímenes. Pues podemos ver que eso no ocurrió. Simplemente China más bien se volvió más totalitaria. Y esa no sería la actitud que hay que tener con Venezuela. Podemos ver que esa tal vez era la idea que se tenía en los años 60, en los años 70, y que muchísimos de los libertarios aquí en Estados Unidos, que me gusta a veces pensar que parece que tienen un síndrome de Estocolmo con la guerra de Vietnam, que ven Vietnam en todos lados y que todo tiene que ver con ellos. Y me parece que eso es un concepto erróneo cuando ya vemos a la luz de las nuevas hechos que estamos viendo a partir de índices como el que nos muestra Heritage Foundation, con el índice de libertad económica, con el que nos muestra el índice de la libertad humana en el Cato Institute. Nos damos cuenta, como bien lo decía Yomar, de que no hay libertad económica si no hay libertad política. Si no hay realmente una hermandad entre las dos, tú no vas a ser un país con el que deberíamos realmente tener comercio. Porque el hecho de que China sea un país que tenga que de una u otra forma una especie de mercado, eso no da la idea de que, bueno, con más mercado tal vez vamos a cambiar la actitud. Como yo lo decía Yomar, ahí estás llevando las consecuencias. Taiwán está llevando golpes a cada rato. Me parece que con este tipo de países, lo que bien nos ha dejado la enseñanza de todas estas décadas es que perfecto, el libre mercado es asombroso, es lo que nos ha llevado a muchísimos de los avances que tenemos como humanidad, pero muchísimos de los retrasos que tenemos también es por países que se han aprovechado del libre mercado para mantenerse en el poder, para tener eso como excusa, porque los primeros que dicen eso, de que quieren tener simplemente que tratados con otros países y todo lo demás, muchos de esos son estos países. Entonces, me parece que para poder volver a un espacio de libre mercado, o siquiera la idea de pensar de que vamos a tener relaciones abiertas de tarifas con otro país, pues no se puede hacer eso si los ciudadanos del otro país pues están todos sufriendo las desgracias, como lo vemos en Venezuela, contra los derechos humanos, lo cual nos lleva con otra pregunta en su momento: ¿qué va a pasar cuando caiga el régimen en Venezuela? ¿Qué va a pasar con todas esas deudas que se tienen con China, que se tienen con Rusia? Todos estos países comerciaron sin importarles lo que estaba ocurriendo dentro de Venezuela, y bueno, y no solamente ellos, España, por ejemplo. Y solamente para finalizar, y creo que el caso más práctico que podemos ver es lo que pasó en los años 2000 cuando llegó Bush al poder. ¿Cuál era el principal comprador de petróleo de Venezuela? Estados Unidos, que fue entre las dos administraciones de ellos. ¿Y qué hicieron con ellos? Simplemente darle un régimen que se fue afianzando en el poder, y que fueron todos esos boom económicos que tuvo Hugo Chávez en su momento. Eso no fue la manera que se pudo haber manejado lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y no me parece que la mejor forma de hacerlo sería volver a lo mismo. Sí, bueno, muy bien. Nos ha dado importante ese punto, esa pregunta importante que hizo Colina, te pusiste en mute, no te estamos escuchando, entonces, bueno, para que retomes lo que estaba diciendo. Ajá. Ok, perfecto. Sí, la forma como lo han interpretado los dos, creo que es una conclusión interesante que se puede llegar en este foro, que el libre mercado no debe permitir negociar con regímenes totalitarios donde se violan los derechos humanos. Eso no es permitido bajo ningún concepto. No sé si Esteban tiene alguna otra pregunta para llegar a las conclusiones. No, ya lo que quería era justamente ir a las conclusiones, y quería justamente antes de las conclusiones cerrar con ese tema, Colina, por un ejemplo que ambos tocaron, que es el caso de China. China se ha estado aprovechando de esto, y vemos cómo en los países que tienen, y yo sí digo que Hong Kong es un país, porque bueno, me da la gana si me caigan encima, pues los países que tienen alrededor como Hong Kong, como Taiwán, como Japón, incluso ha tratado siempre de abusarlo, y bajo la excusa esa, bueno, es que el libre comercio y todo esto, pero sabemos que realmente para adentro y para los países de la región lo que ha sido es un golpe muy, muy duro para todos los ciudadanos. Esto será importante. Yo quiero poner un último ejemplo de que cómo China hace su política comercial. Vamos a las conclusiones, Yomar, justamente, y bueno, para concluir... solamente es para decir que endeuda a los países, y al endeudar los países hace que estos países tengan un compromiso con China, entregando incluso sus puertos y aeropuertos por más de 100 años. Por lo tanto, ese comercio no es el libre mercado, es simplemente una forma de expansión militar. Es estatismo en su máxima expresión. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones. Mañana, una Venezuela libre. Llamamos a Yomar, llamamos a Andrés para que se encarguen de las relaciones internacionales. ¿Cuáles serían los primeros pasos que entonces tomaran? Estas son las conclusiones, Yomar. Bueno, uno de los primeros pasos es romper relaciones diplomáticas con los regímenes latinoamericanos que han apoyado a Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba, y bueno, evidentemente romper relaciones diplomáticas con Rusia y China. ¿Qué pasará con el tema de las deudas y todos los compromisos comerciales? Nosotros tenemos algo bastante claro,
y es que estos países tienen un interés estratégico no solamente en seguir generando ganancias en Venezuela, sino en proteger sus activos que están en el territorio nacional. Y nosotros les vamos a garantizar y debemos garantizarles las condiciones adecuadas para que ellos se retiren del territorio nacional y además de eso reestructurar la deuda. Pero nosotros no podemos seguir manteniendo relaciones comerciales y diplomáticas con estos países hasta que ellos recapaciten y reestructuren la forma en que ellos comercian con Venezuela o incluso con el resto de la región. Andrés, tus conclusiones. Mira, si mañana llegáramos al poder en Venezuela, lo primero que hay que hacer es, como bien dijo Yomar, y reafirmar las relaciones con los países que estamos, con los que tenemos afinidad ideológica. Y una de las propuestas que a mí siempre me ha gustado y que debería revisarse en Venezuela una vez que caiga el régimen es el de desconocer la deuda que tenemos con China. O sea, hay una teoría en las relaciones internacionales que no muchos países han intentado implementar, pero que existe y siempre es debatida, que es el tema de que, bueno, todos estos países lo que hacían comerciando con Venezuela era simple y llanamente financiar la violación de derechos humanos, financiar el genocidio y financiar un régimen. Y cuando una vez se restaura una democracia, pues este país tiene todo su derecho a decir, nosotros todas esas deudas no las reconocemos porque esas deudas fueron implementadas para simplemente oprimirnos más. Y bueno, eso tiene un proceso financiero a nivel internacional. Me parece que una de las formas en que eso podría conseguirse es que nosotros tenemos un apoyo internacional y eso solamente se va a conseguir llegando al poder y reafirmando todas estas alianzas que podemos tener a nivel internacional con Estados Unidos, con Israel, con una Colombia, con un Brasil, X o Y. Por supuesto, si en estos países hay países que tengan afinidad ideológica, porque puede también llegar el hecho de que caiga el régimen de Maduro, pero en otros países no tenemos los mismos apoyos. Es por lo mismo que para hablar de conclusiones, tenemos que entender que para poder llevar un cambio, cualquier cambio a nivel internacional, tiene que pasar porque los individuos que forman parte de estos movimientos políticos en nuestros países, en todos los países de Latinoamérica y en el mundo, pues tienen que realmente tener una conciencia de que llegar al poder no es un acto el día de mañana y que no es un golpe seco, sino que es una estrategia a muy largo plazo, porque de nada nos va a servir llegar al poder en Venezuela con todo lo que pueda implicar ello, si en el resto del mundo no tenemos realmente un apoyo que nos ayude a salir de esa desgracia, porque no solamente es conseguir el régimen Maduro, dejar atrás 20 años de crisis humanitaria. Totalmente de acuerdo, de verdad brillante las dos intervenciones. Bueno, Colina, ¿qué pensaste de este foro y también tus conclusiones? No voy a concluir porque no estoy como panelista, ¿verdad? La disertación de ambos ha sido brillante, la conclusión de ambos ha sido brillante, y lo que queda es agradecerle tanto a Andrés como a Yomar su participación en este interesante foro. Yo pienso que si personas jóvenes como ellos tienen claro qué errores ha cometido la derecha a nivel internacional, qué errores han cometido los gobiernos de derecha que han llegado al poder y tienen claro qué es lo que hay que hacer a futuro, pues tenemos suficiente esperanza o suficiente motivo para estar esperanzados de que se pueda hacer lo correcto en este caso, porque creo que ellos han definido muy bien qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe hacer. Y me quedo allí con lo que es lo que se debe hacer. Gracias a ambos por haber participado en este foro antiizquierda en relaciones internacionales. Creo que es sumamente valioso seguir hablando de estos temas y bueno, muchas gracias a ambos, que sin duda son dos muchachos jóvenes, pero dos invitados de lujo con mucho conocimiento. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.